Hay 4 profetas que en las escrituras son llamados los profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En esta ocasión vamos a hablar acerca del libro de Daniel y del profeta que es su autor. Alguna información importante al respecto tiene que ver con respecto al significado de su nombre. Daniel se pronuncia igual en el hebreo como en el español y su significado es Dios es mi juez. Según la enciclopedia judaica es interpretado a la luz de Génesis 36 no como Dios es mi juez en el sentido de alguien que castiga a un malhechor, sino como Dios es el defensor de mi derecho. Y una de las cosas interesantes es de que según Flavio Josefo, Daniel pertenecía a una familia noble, tal vez emparentada con la realeza. Esto explicaría por qué razón el rey Nabucodonosor, cuando se buscó jóvenes para que formasen parte de su corte y para que le ayudaran o sirvieran con él, buscó precisamente entre ellos a Daniel y a sus amigos, porque tenían la educación necesaria, el perfil necesario para aprender más cosas y poder ser integrados a la corte del rey de Babilonia. También otra de las cosas que nosotros podemos notar es de que durante el cautiverio de Israel en Babilonia o de Judá, hay algunos profetas que son importantes en este periodo. Uno de ellos es el profeta Jeremías. Jeremías, una de las cosas que hizo fue profetizar a los israelitas que no fueron llevados a Babilonia. Una de las cosas que dice la escritura es de que él no sería llevado a Babilonia en recompensa por haber predicado no lo que la gente quería escuchar, sino el mensaje que Dios quería que escucharan. También está el profeta Ezequiel, que aunque él profetizó en Babilonia, él profetizó a los deportados, pero profetizó a la gente humilde, a la gente que no formaba parte de la corte del rey, mientras que el profeta Daniel, él fue el encargado por Dios para profetizar a la nobleza. Es por eso de que lo vemos en el libro de que él su ministerio lo realiza en la época del rey Nabucodonosor, un poco en la época de Belsasar según el capítulo 5 y Darío en el capítulo 6. Vemos entonces cómo los profetas se repartieron para poder llegar a los corazones de todas las personas que lo necesitaban. Jeremías los que no fueron llevados, Ezequiel a los deportados de clase humilde y Daniel a la nobleza. Otra de las cosas que también debemos de notar es de que el libro de Daniel se divide en 2 partes. Una parte histórica que abarca los capítulos del 1 al 6 y una parte profética que abarca los capítulos del 7 al 12. La parte histórica está formada por las siguientes partes. Tenemos por ejemplo de que en el capítulo 1 es donde está el incidente donde Daniel y sus amigos deciden no contaminarse con la comida del rey. Luego, en el capítulo 2 está el sueño del rey Nabucodonosor de una imagen que profetizaba los imperios desde Babilonia hasta el final de los tiempos, y que Daniel, con la ayuda del Señor, interpretó ese sueño. En el capítulo 3 es cuando los amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, son sometidos a la prueba de adorar una imagen con el castigo de que si no lo hacían serían echados a un horno de fuego. Ellos se mantuvieron fieles a Dios y no adoraron la imagen, y dice la escritura que Dios les rescató milagrosamente. Luego en el capítulo 4 es cuando el rey Nabucodonosor, debido a su soberbia de creer de que todo su poder se debía a su poderío, Dios le manda como castigo que sea convertido en un animal. Según algunos comentaristas, lo que a él le sucedió es la licantropía, o sea que tuvo una transformación similar a un hombre lobo, o una enfermedad similar también que se llama la zoantropía. En el capítulo 5 está la caída de Babilonia bajo el reinado de Belsasar. Luego tenemos en el capítulo 6 cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Esto comprende la parte histórica. En lo que es la parte profética, los siguientes capítulos del 7 al 12 están divididos así. En el capítulo 7 está una profecía desde el imperio babilónico hasta el final de los tiempos. En el capítulo 8 las escrituras se centran específicamente a hablar acerca de Medo-Persia y de Grecia. En el capítulo 9 está una de las profecías más fascinantes de las escrituras, la profecía de las 70 semanas de Daniel,
y cómo, según nos dice la escritura, de que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén en el año 444 a.C. hasta la entrada triunfal de Cristo en el año 33, hay 69 semanas cumplidas, y solamente falta que se cumpla la semana 70, que es la de la tribulación. Luego también en el capítulo 10 hay una descripción muy interesante respecto de las luchas espirituales que ocurren cuando nosotros estamos en oración. Daniel estaba orando, pero dice la escritura que el príncipe de Persia se oponía. Es el consenso general de que el príncipe de Persia era el ángel de parte de Satanás que estaba enviado para oponerse al ángel de Dios y evitar que la oración de Daniel fuese respondida. Pero menciona la escritura de que Dios también movió sus ángeles de tal manera de que esa lucha espiritual fuese ganada. En el capítulo 11 hay profecías específicas sobre el imperio griego, y en el capítulo 12 están las palabras finales del libro de Daniel. También hay algunos versículos en el libro de Daniel que son muy conocidos por su significado, por las implicaciones que tienen respecto de nuestras convicciones, respecto de quién es Dios, y vamos a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos es cuando Daniel en el capítulo 1 propone no contaminarse con la comida del rey. A pesar de que él estaba en tierra ajena, él tomó la decisión de obedecer a Dios. Luego también otro de los versículos que es bien interesante es el capítulo 2, versículos del 20 al 22, donde Daniel agradece a Dios de que él pudo entender el sueño de Nabucodonosor, no porque él fuese más listo, sino que porque Dios se lo reveló. Dios, quien quita reyes y pone reyes, le reveló el significado de ese sueño. En el capítulo 3, uno de los versículos que es memorable es en el versículo 16 y 17, donde los amigos de Daniel responden de que no es necesario que les pregunten sobre si ellos van a ser fieles a Dios, porque Dios puede librarlos del horno de fuego, y si Dios no lo hace, ellos se van a mantener fieles de todos modos. En el capítulo 4 es interesante cómo el rey Nabucodonosor, ante su soberbia, ante el hecho de creer de que todo lo que él tiene lo ha logrado producto de su esfuerzo personal, es que viene el castigo de Dios, a pesar de que, según dice la escritura, tuvo un año para poder meditar en esa situación, y a pesar de eso tomó el rumbo equivocado. Luego también en el capítulo 5, cuando el reino es quitado a Belsasar, es interesante notar cómo es de que, a pesar de que él tenía una invasión fuera de la ciudad, él estaba bebiendo delante de 1000 príncipes. Y otro de los versículos también que es interesante es en el capítulo 6, cuando Daniel es librado del foso de los leones. El arte a través de la historia se ha visto inspirado en el libro de Daniel. Veamos algunos ejemplos. En este caso, por ejemplo, tenemos que Daniel en el foso de los leones, que fue pintado por Britton Riviere y está en la Galería de Arte de Manchester. También otro cuadro que a través de los siglos ha recibido inspiración en el profeta Daniel ha sido este. Este es Daniel pintado por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. También otro de los cuadros que ha tenido su inspiración en el libro de Daniel, y este es bien interesante, el banquete de Belsasar según Rembrandt, donde puede apreciarse la escritura en la pared y cómo el dedo de Dios escribe el juicio sobre el rey Belsasar por los pecados que él había cometido. Siempre hablando acerca del arte inspirado por Daniel, en este caso tenemos Daniel y los leones, solo que en este caso es una pintura de Rubens. Y también hay 6 posibles lugares donde Daniel haya podido ser enterrado. Uno es Babilonia en Irak, otro es Susa en Irán, el otro es Kirkuk en el Kurdistán iraquí, el otro es Samarcanda en Uzbekistán, Muqtadiya en Irak y Mala Amir en el Kurdistán iraní. Respecto de su tumba, la tumba en Susa, podemos notar lo siguiente. Según una antigua tradición local compartida por judíos y musulmanes, el profeta fue enterrado en esa ciudad. El mausoleo data de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por su torre cónica de yeso blanco que corona la obra y los 2 pequeños minaretes. En Daniel 2 del 20 al 22 la escritura dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes,
da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Si usted desea conocer más información acerca del libro de Daniel, le recomendamos este libro, Daniel y el Reino Mesiánico, escrito por Evis Carballosa. Y siempre también recordándoles de que nuestro canal Conozcamos las Escrituras está disponible en YouTube para que usted pueda estar al tanto de todos nuestros videos y compartirlo con sus amigos. Saludos.